Hola, bienvenidos a la segunda cápsula informativa del lenguaje del ciclo 3. Hoy exploraremos la entrevista como una manera de enseñanza y aprendizaje de los géneros discursivos. En la cápsula anterior vimos que la escuela debe repensar el rescate de la oralidad primaria, la cual es aquella de las personas que desconocen por completo la escritura. Porque esta oralidad nos permitiría tener como objeto de estudio las tradiciones, los estilos, las visiones de mundo, las comprensiones y la trascendencia de la formación en lectura y escritura. Por ejemplo, pensemos en nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Muchos de ellos no sabían escribir o hacer algo que hoy en día es muy común, como firmar un documento. Pero tenían una memoria prodigiosa y un uso de la palabra que les permitía contar historias de la vida o de la tradición popular. Esto también podríamos llevarlo al aula de clase y, ¿por qué no?, se podría convertir en un buen proyecto de aula. Ahora bien, la oralidad no se puede reducir solo a aspectos como el hablar, la entonación, la vehemencia y la prolijidad oral. Si bien el hablar en su carácter social, con su tono y entonación, da una identidad a quienes pertenecen a una misma comunidad y a su vez cierta condición de poder o subordinación. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar a un europeo que a un latinoamericano, y no me refiero solo al lenguaje, sino a los aspectos del habla que ya mencioné. Pero esta diferencia no sería evidente si no hubiera quien la escuchara, ¿cierto? Es decir, si escucháramos hablar al mexicano, muy probablemente nosotros lo reconoceríamos, no solo por la forma como habla. Esto tiene que ver con el ritmo, el tono y el volumen, sino que también dependerá mucho de nuestra interpretación cuando lo escuchamos, de forma que no sea solo receptiva, sino de la comprensión que demos de la comunicación. Entonces, en la oralidad se produce ese juego de interpretaciones, de inferencias, de hipótesis, que, como lo afirman Uribe, Montoya y García, no solo se revelan en la voz del otro, sino también en sus movimientos, sus gestos y, por supuesto, también sus silencios, adicionalmente de la comprensión del que está escuchando y lo que está interpretando. Bien, estos son aspectos que nosotros podríamos tener en cuenta al momento de evaluar esos significados que el estudiante da a los discursos. Con este panorama tan amplio, consideramos a la entrevista como una estrategia didáctica, no la única, eso sí, para abordar la oralidad. Dado que, en palabras de Baena y Cabrera, la entrevista permite acercarse al otro con la disposición de escucharlo y entablar una conversación donde se pueda obtener información específica que enriquezca el reconocimiento de un tema, situación o personaje. Adicionalmente, Merlinski agrega que la entrevista es una forma de conocimiento, no solamente un género periodístico. Las respuestas del entrevistado tienen un carácter reflexivo y buscan condensar sus experiencias, conocimientos e ideas. De esta manera, la entrevista es una estrategia discursiva que se desarrolla en situaciones comunicativas específicas con la finalidad de intercambiar conocimientos mediante preguntas. Nosotros, los docentes, debemos tener en cuenta algunos criterios para poder integrar la oralidad en los procesos de escritura. Por ejemplo, al respaldo tengo un diagrama de flujo, una parte del diagrama de flujo. Y debemos tener en cuenta estos aspectos. Formular objetivos enfocados en el desarrollo de competencias comunicativas. Diseñar criterios de evaluación correspondientes con nuestros objetivos pedagógicos y se los daremos a conocer oportunamente a los estudiantes y a los padres de familia.
Determinar los recursos respondiendo a la pregunta. ¿Mis estudiantes cuentan con acceso a recursos virtuales? Pensándolo también en esta época. En el caso de que sí, entonces pueden acceder a mucho material como las cápsulas, estas u otras, contenidos para aprender, videos de YouTube, Facebook, entre otros, para la difusión de los textos. En caso de que no, pues se debe consultar el material impreso, WhatsApp o medios de difusión de los textos. Asimismo, se debe incentivar a los estudiantes al criterio de selección y uso de fuentes que provienen tanto de su hogar como de los propuestos por sus docentes, o por qué no, del material consultado. Determinar un propósito de escritura basado en una situación auténtica de comunicación. Y esto es muy importante, que sea una situación auténtica de comunicación. Fomentar la práctica de planeación del texto de tal forma que le permita a los estudiantes resolver las preguntas del problema retórico que abordamos en la cápsula anterior. Ofrecer herramientas de divulgación de los textos a la comunidad educativa. Ahora bien, te proponemos como objetivo producir un texto oral sobre un tema de interés, usando el proceso de planeación textual que hemos acabado de abordar. Para ello, realiza una entrevista a tus familiares acerca de la historia de tu familia. Por ejemplo, ¿cómo eran tus padres o cuidadores cuando niños? Y las demás preguntas que consideres pertinente para poder estructurar la entrevista. Recuerda que debes realizar al menos 6 preguntas. Adicionalmente, debes elaborar un escrito con la planeación de la entrevista donde tengas en cuenta: primero, escoger a tu entrevistado. Determinar por qué escogiste a ese miembro de la familia. ¿Qué es lo que te gustaría saber? ¿A quién le compartirías tu entrevista? Ten cuidado con este aspecto porque es muy importante saber a qué público vas a dirigir tus trabajos. Ahora sí, procede a preparar tu entrevista. ¿Qué pregunta les vas a hacer? ¿Qué te gustaría saber de la historia de tu entrevistado? Ten cuidado con este aspecto también. ¿Dónde hará la entrevista? Ten en cuenta el lugar. Por ejemplo, si es un espacio donde va a haber mucho ruido de ambiente, digamos, a veces de pronto uno quiere hacer la entrevista en un espacio abierto, pero el viento genera un ruido con el micrófono, entonces ten cuidado todos esos aspectos. ¿Dónde vas a registrar la entrevista? ¿Lo vas a utilizar en una grabadora? ¿Vas a ir anotando las entrevistas o lo vas a grabar en una videollamada? Bueno, eso lo determinarás tú. Organiza el cuestionario y escribe las preguntas en un cuaderno o fichas o en lo que te quede más cómodo de utilizar al momento de realizar la entrevista. Antes de iniciar la entrevista, recuerda presentar al entrevistado, no importa si al público a quienes les vas a compartir la entrevista ya lo conocen, y explica por qué se va a realizar esa entrevista. Recuerda al final despedirte y agradecer al entrevistado por su tiempo y las respuestas. Ahora bien, los aspectos que nosotros podríamos evaluar dependerán de cada uno de los acuerdos que se realicen con el profesor y los estudiantes. Por ejemplo, un criterio de evaluación podría ser: presenta la planeación de la entrevista de manera escrita de acuerdo a los siguientes aspectos. Presentación del entrevistador y el entrevistado. Determina por qué eligió al entrevistado. Realiza mínimo las 6 preguntas al entrevistado. Comparte con su docente la entrevista realizada por audio o video según el medio acordado. Adicionalmente, en la descripción de este video te vamos a dejar algunas cápsulas impresas que se podrían imprimir, unas cápsulas en las cuales podríamos abordar géneros discursivos, ¿ok? Porque el tiempo pues es muy corto para abordarlas todas y cada una de ellas. Si te interesa el tema, vas a encontrar allí un vínculo para poder explorar esas cápsulas donde vamos a encontrar algunas otras herramientas diferentes a la entrevista. Bueno, lo que te puedo decir ahora es manos a la obra y espero que esa entrevista les quede espectacular, que esta cápsula les haya gustado y que sea una gran experiencia para ustedes. Muchísimas gracias.